When peace like a river attendeth my way, when sorrows like the billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. They promise, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross. Sing it nice and loud. Is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Suerte cualquiera, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. ¿Cuántos de ustedes se han imaginado la venida de Cristo? En un sueño, viendo una foto o algo, una imagen. I don't know about you guys. Me gusta mi vida. I'm happy with my wife and work y todo. Pero quiero que venga Cristo ya. I want Jesus to come back. I know it sounds a little creepy to some people, but I really am ready for Jesus just to come back. Que venga Cristo y que se termine todo el dolor. Porque we're fine here. You know, we have a couple of problems y todas las cosas que pasan.
Pero hay un mundo más allá de Altamont Springs y Winter Park y Orlando, donde hay tanto sufrimiento, tanto dolor y tristeza. Y a veces ese sufrimiento se acerca a nosotros y alguien que queremos muere o pasa algo con la familia o finanzas. Pero quiero preguntarle a ustedes, are you guys thirsty for the coming of Jesus? I mean, I'm thirsty. Más que un vaso de agua, estoy sediento porque Jesús venga. It's time, man. It's time. This world is all good and everything, está bien, pero I really want Christ to come back. Esta estrofa que terminaremos habla de la venida de Cristo. Quiero que la canten como si estuvieran ahí, porque vamos a estar ahí. Amén. Vamos a estar en la venida de Cristo, vamos a ver a Cristo venir. Esa nube chiquita se hará más y más y más grande. I'm ready, man. I'm ready to do this. It's time. Por favor, canten conmigo esta última estrofa. Mediten en la letra también, por favor. La fe tornarase en gran realidad al irse la niebla de luz. Desciende Jesús. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Just the voices. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Amén. Thank you, bro. Thank you so much. Vamos a orar, estamos en la presencia de Dios. Querido Padre, qué lindo es poder cantar Alcancé salvación. Tal vez por mucho tiempo, erróneamente hemos contribuido a disipar la idea de que la salvación es algo que alcanzaremos algún día, bajo algunas circunstancias, dentro de cierto comportamiento. Pero Señor, qué grande es saber que hoy ya hemos alcanzado salvación en Cristo Jesús. Que no depende de mí, que no depende de nosotros, que no depende de esta iglesia, que no depende de este sermón, que no depende de nada ni nadie sobre la faz de la tierra, sino de Jesús nuestro Salvador. Señor, ayúdanos a proclamar un mensaje claro, justo y verdadero, de una salvación dada por gracia a través de Cristo Jesús. Que no confundamos este mundo con una religión complicada, un mensaje distorsionado. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a nosotros mismos a comenzar a saborear y disfrutar la realidad de que en Cristo Jesús alcanzamos ya salvación. Ahora háblanos, oh Dios, al abrir tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Una de las primeras normas que se enseña en oratoria, en hablar en público, es no comenzar con una disculpa. También dicen no comenzar con un chiste, pero ese libro lo escribieron hace mucho tiempo y ya yo no creo en eso. Entonces, pero uno de ellos, el elemento de no comenzar con una disculpa, así que yo no le voy a pedir una disculpa, sino que le voy a hacer una propuesta, una invitación. Estoy mirando aquí mi calendario. No es que me enviaron un texto importante, es que estoy mirando el calendario. Me parece que es el sábado 11. Bien. Hasta hace un rato atrás, yo estaba muy emocionado con el mensaje que Dios me ha dado para el día de hoy. Pero por alguna razón, algo me dice que ese mensaje se va a predicar la próxima vez. Y no, pastor, que yo quiero escuchar. Ok, el 11 de octubre, en una semana, en 2 semanas, aquí o por internet, o si usted no está acá, puede verlo en la semana. Bueno, pero hoy vamos a mirar algo diferente que yo creo que el Señor me ha mostrado que deberíamos mirar. No sé, solo usted sabrá cuánto esto te puede hablar a tu corazón. Pero si por lo menos me siento cómodo, porque para mí, aunque aparezca en la pantalla o no, y yo no le di tiempo a ellos a poner nada, a cambiar nada en la pantalla, pero si yo no logro definir por lo menos el título de lo que Dios me está dando, que es la esencia de lo que vamos a mirar, entonces tal vez no está muy definido el mensaje. Por lo tanto hay que definirlo. Simplemente cuando Jesús llega. Y vamos a tomar unos minutos para mirar 4 elementos de qué sucede o qué puede suceder cuando Jesús llega. Y como necesito hacerlo de una manera eficiente el Señor me ha mostrado que hay una manera que hace mucho tiempo Él me ha ayudado a ir estudiando, y a través de esa secuencia lo vamos a hacer, a través de la secuencia de la vida de mi mejor amiga en la palabra de Dios. Yo creo que yo le he dicho a mi esposa, si yo hubiera vivido en los días de Jesús, a pesar de lo que la gente dijera eventualmente, yo creo que yo hubiera sido novio de esta muchacha. Vamos, la hermana está bien despierta. Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Hermana, yo lo hubiera invitado a usted a la boda. Juan, capítulo 8. Así que yo vivo admirado de quien para mí, en el Nuevo Testamento, es el mayor discípulo en el ministerio de Jesús. Y usted conoce muy bien esta historia. Dice Juan 8, capítulo 8, versículo 1. Y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí en Juan capítulo 8,
Es el primer día que conocemos a un discípulo ejemplar. Un discípulo que no puede ser comparado con ningún otro, y me gusta la historia por el fundamento de este discípulo, el comienzo. No, ninguno de ellos, ni Pedro pescando, ni Mateo recogiendo impuestos, ni Judas aún tal vez robando quién sabe desde cuándo. Ninguno de ellos fue llamado al discipulado del lugar donde María fue llamada. Y me gusta y me conecto porque yo sé que tal vez cuando usted era pequeño y pasaba por la escuela sabática, ese es uno de los elementos de los que llegamos a la iglesia ya un poquito de más edad, que no pasamos por la escuela sabática de niños. Yo llegué a los 16 años porque cuando usted pasaba, la maestra le decía a usted quién usted tenía que admirar en la Biblia. Pero yo escogí admirar quien me pareció mejor a los 16 años, porque a mí la maestra no me dijo nada a esa edad. Entonces, tal vez usted le dijeron que usted tenía que ser como José, admirar a José. Y José era tremendo hombre, pero yo no me puedo conectar con José porque José era muy bueno. Yo soy muy malo para relacionarme con José. Yo no hubiera sido tan fiel como José. Pero María, ¿quién se va a categorizar peor que una prostituta? Entonces, si el milagro comienza de ahí abajo, entonces yo puedo conectarme. Entonces tal vez Dios pueda hacer algo conmigo. Pero hay 4 cosas que suceden. Y lo que sucedió, y yo no voy a predicar el sermón entero de la experiencia de María, hay muchas cosas que se han dicho, muchas cosas que se podían decir, como se han dicho, dónde estaba el hombre que estaba con María, por qué no lo trajeron a él, qué era lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo. El deseo de toda la gente dice que estaba escribiendo pecados que aquellos hombres podían identificar como los propios de ellos. Por eso le dijo: el que esté libre de pecado tira la primera piedra, porque él había escrito sus pecados ya en el suelo. Y dice que comenzaron desde el más viejo hasta el más joven irse. El más viejo no porque los viejos eran más malos, sino porque tenían más historia de pecado que los jóvenes. Habían tenido más años para hacer de la suya. Así que Jesús estaba escribiendo bastante, largo y tendido, y comenzaron a irse porque se le estaba gastando el dedo al pobre. Pero lo primero que sucede es que Jesús, de manera superficial podríamos mirar que Jesús le salvó la vida aquel día a aquella muchacha, de que la apedrearan. Pero Jesús no simplemente le salvó la vida de que la apedrearan. Jesús le salvó el alma para vida eterna. Jesús no simplemente la liberó de una condena, Jesús la salvó. Por lo tanto, lo primero que sucede cuando Jesús llega es que Jesús salva. Lo primero que sucede es la salvación. Y muy adecuadamente Sebastián nos estaba dirigiendo al cantar: alcancé salvación. Porque como decía en la oración, tal vez hemos pasado mucho tiempo pensando que la salvación es un momento al cual nosotros llegamos, es una meta que alcanzamos, y el hecho de que haya una corona en el cielo y que haya recompensa es una celebración. Pero la salvación es el comienzo de la experiencia del ser humano que ahora ha sido liberado en Cristo Jesús. Y es bien difícil ser cristiano no sabiendo que usted puede vivir en salvación, que ya está en salvación. Y yo no digo que es imposible llegar al cielo de tal manera, pero si usted conoce a alguien, tal vez usted los conoce, yo he conocido a algunos que viven para alcanzar salvación, el Señor de todos modos por misericordia tal vez lleguen, y cuando yo no los encuentre en el cielo le voy a decir: wow, qué difícil se le hizo a usted, pero aquí estamos todos. No tenía que haberlo hecho tan difícil, hermano. Así que comenzamos. La Biblia nos enseña a través de la experiencia de María que lo primero que Jesús hizo fue salvar a María, y no fue simplemente de la muerte. Jesús llegó y María se salvó.
No solamente se salvó de las piedras, se salvó porque de ahí en adelante la vida de María tenía ahora un elemento que la movía en una dirección diferente. Pero la experiencia de María continúa y nos lleva a la segunda etapa de lo que sucede cuando Jesús llega. Y vemos a María nuevamente en el libro de Lucas capítulo 10. Ahí vemos de nuevo otro instante y de paso en 2 semanas cuando hablemos de otro tema, vamos a tocar un poco de este suceso, así que no le vamos a dar todos los detalles, pero queremos mirar algo esencial. En Lucas capítulo 10, comenzando en el versículo 38, y dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. De paso, un paréntesis, por si le está pasando por la mente: pastor, pero usted me dice que María Magdalena era la misma que era María, la hermanita linda de Lázaro y demás. No, pastor, no me diga eso. Hermano, ya yo he hablado de esto suficiente. Yo voy para 7 años aquí, si usted no me cree todavía. Pero si usted no me cree, iglesiafc.com, Jorge Figueroa me envía un email, yo le envío la información, usted va a quedar convencido. De paso, se lo hago más simple. Esta tarde, después que despierte de su siesta, usted busca el deseado de toda la gente, el capítulo en la casa de Simón, y allí cuando Marta está sirviendo y Lázaro es la celebridad invitada porque era el que había sido resucitado, Elena White dice que María, la hermana de Marta y de Lázaro, la que había sido liberada de demonios y había tenido vida de prostitución, entró ahora a cometer aquel acto de adoración. Ella aclara en ese capítulo, en la casa de Simón, que era la misma persona. Ok, ya eso está aclarado, no me tienen que mandar el email. Entonces, no, porque a lo mejor yo no lo voy a leer. Pero entonces, dice el versículo 39, tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Y Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta, algunas versiones dicen atareada estás y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. En 2 semanas vamos a hablar de la dinámica psicológica de Marta, a lo que Jesús estaba refiriendo. Pero esta es la realidad. Lo que estaba sucediendo aquel día, mirando desde arriba de una manera global, era que Jesús había ganado alta credibilidad en la mente y en el corazón de María. Había muchos predicadores en aquellos días. Nicodemo, cuando vino a hablar con Jesús, había escuchado los sermones de Juan el Bautista. Y vino a hablar con Jesús a ver si verdaderamente él era el Salvador del cual Juan el Bautista hablaba. Marta y María en esos días habían escuchado de predicadores. Lo más probable, tal vez en Betania, viviendo tan cerca de Jerusalén, habían no solamente escuchado a Juan el Bautista, pero los mejores predicadores de aquella generación que se llevaban año tras año eran invitados a tener semanas de oración en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Marta y María habían crecido escuchándolos todos. Y ellas habían escuchado el mensaje. Y muchas veces, tal vez María pasando por una calle, algún líder religioso la había visto y la había mirado a los ojos y le había dicho: muchacha, arrepiéntete. No era nada nuevo para Marta y María escuchar, no era nada nuevo para María recibir algún tipo de interacción con algún líder religioso de pasada, pero lo que sucedió en lo que leímos en el libro de Juan capítulo 8 le mostró a María que este hombre era el Mesías y ella no estaba lidiando con cualquier persona. Por lo tanto, cuando ahora se encuentra
que Jesús no solamente pasa por Betania, pero por gracias a Dios, a la tremenda mano en la cocina de su hermana, y porque el Espíritu de Dios así lo quería, y así era el plan de Jesús, Jesús pasó a descansar a la casa de Marta, de Lázaro y de María. Y Jesús se sentó en la sala y se convirtió rápidamente en el centro de atención, en el centro de la conversación, y algunos comenzaron a hacerle preguntas y algunas preguntas teológicas, y Jesús comenzó a traer la teología al momento, al real, to the here and now, al contexto de hoy, a elementos prácticos de la vida diaria. Y María, que estaba por levantarse para ir a ayudar a su hermana, cuando vio que el que la había liberado, el que la había salvado, ahora estaba explicando cómo vivir efectivamente una vida cristiana, decidió que no había nada en el mundo más importante que ella sentarse a aprender de los pies de Jesús. Y no importando lo que sucediera, que se quemara el arroz, las habichuelas, lo que fuera, que cogiera fuego la cocina entera, ella no se iba a despegar de allí. Porque cuando Jesús llega, número uno, Jesús salva. Número dos, Jesús enseña, Jesús instruye, Jesús abre la mente, aclara los principios y los pensamientos, los hace prácticos y nos lleva a tener entendimiento de vivir una vida cristiana real y práctica. Y si usted todavía está enredado entre lo que ha aprendido y lo que le enseñó su mamá y lo que le predicó su abuela y lo que decía este otro libro cuando usted pasó por tal iglesia, y hay un enredo en su cabeza, pídale a Jesús que llegue. Pídale a Jesús que llegue y que explique, como le explicó a María, la esencia de vivir en salvación. Y miren cómo lo hace en orden. Primero la salva y ahora llega a su casa con excusa de que tenía hambre. Nosotros sabemos que él podía hacer 4 libras de pan caliente en 2 segundos y comer de lo que él quisiera. Pero con excusa de que estaba cansado y tenía hambre, llega a darle ahora un estudio bíblico a María. Y de paso, no era un estudio bíblico para bautizarla, ya ella había sido bautizada en el Espíritu. Un estudio bíblico del que nosotros damos pocos. No los que damos para llevar a la gente al bautisterio, los que deberíamos dar después que se bautizan para que aprendan a vivir una vida cristiana práctica. De esos que pocos se dan en nuestra cultura religiosa, fue el que Jesús llegó a dar a la casa de María. Para que María no solamente fuera salva, pero que ahora aprendiera a gozar y vivir el gozo y el sabor de su salvación. Y antes de continuar, hay que preguntar, ¿ha llegado Jesús a salvarte? Número 1. Y número 2, ¿ha llegado Jesús lo suficiente para enseñarte a disfrutar el sabor de la salvación? Y yo no puedo decir por cómo yo te veo o no te veo, solo tú sabes, pero a veces como que hay gente que pareciera que Dios le ha dado salvación, pero como que no le sabe muy bien, no lo están disfrutando mucho y están, como dicen en mi país, tan amargados ellos y le quieren amargar a usted también. Y entonces ellos no quieren levantar la mano, no se quieren mover, no quieren cantar, no quieren mirar para arriba, no quieren mirar para abajo. Y cuídese usted si usted lo hace. Y entonces vamos a estar todos en la misma amargura. Pero Jesús fue a la casa de María a enseñarle a disfrutar y a saborear la salvación. 4 cosas suceden cuando Jesús llega. Número 1, ¿cuál es la primera? Salvación. Número 2, ¿cuál es la segunda? Enseñanza. Vino a enseñar. Número 3, vamos al libro de Juan, capítulo 11. Y hay sucesos con María y esta familia y Jesús en Juan 8, en Juan 11 y en Juan 12. Vamos ahora a Juan capítulo 11. Comenzando desde el primer versículo, Juan 11.
Y esta vez sucede a través de la vida de los tres, pero lo que sabemos especialmente de Lázaro. Dice el versículo 1, y estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjuagó sus pies con sus cabellos. En la Reina Valera aclara eso, pero sigue diciendo, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Y oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte, ¿y otra vez vas allá? Y respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y vamos ahora a pasar al versículo 17. Ya que Jesús llega, entra, se encuentran con Marta, con María, y dice el versículo 17, y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. ¿Ustedes están leyendo conmigo? ¿Sí? Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María, ¿qué? Interesante. ¿Por qué Juan tiene que andar dando detallitos? Ahorita vamos a mirar otro detallito. Cuando él habla de María, yo creo que Juan estaba tan enamorado de María como yo. Y acá cuando habla de María pone detallitos como que nadie se los pidió, pero llegan a ser importantes. Aquí hay una clave. Y dice, Marta salió a encontrarse con Jesús, pero María se quedó en su casa. ¿Por qué María se quedó en la casa? ¿Por qué María no salió? ¿Por qué María no salió a decirle lo que había pasado? Lo que debería pasar. A decirle por qué no estabas aquí. Marta salió y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero María se quedó en la casa. Porque María ya no vivía una vida cristiana, y no estoy diciendo que la pobre Marta lo hiciera, pero ya María no vivía una vida cristiana de amargura ni sin sabores. María había aprendido a los pies de Jesús a disfrutar el sabor de la vida cristiana, y ella sabía que lo más importante es cuando Jesús llega. Porque cuando Jesús había llegado la primera vez, la salvó. Cuando Jesús llegó la segunda vez, la instruyó a vivir la vida cristiana. Y ahora María, cuando escucha que Jesús llegó, ella no tiene que salir corriendo, ella no tiene que desesperarse, porque ya ella había aprendido que cuando Jesús llega, las cosas cambian. Que cuando Jesús llega, suceden milagros. Que cuando Jesús llega, todo va a estar bien. Que cuando Jesús llega, el día, la hora, la fecha dejan de importar, porque los milagros de Dios no se rigen por el calendario humano. Y entonces, cuando Jesús llega, María no sale corriendo de su casa, y sino que yo me imagino a María se sonrió. He's here. He's here. Jesús llegó. De alguna manera, esto se va a resolver. Jesús llegó y el asunto se iba a resolver. Vamos al versículo 33. Dice que Jesús ahora vio a María que salió, había estado llorando. Y el versículo 33 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban, también llorando se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía
que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y de nuevo, aquí hay simbolismo y aquí hay mensajes más allá de lo que tal vez nos podríamos detener. Podríamos estar 1, 2, 3 días hablando de la resurrección de Lázaro, el elemento que usted ha escuchado antes, como Jesús le dice que quiten la piedra y haya colaboración en devolverle la vida a Lázaro, el elemento que ya su cuerpo estaba, que ya hedía, que ya olía mal, que había elementos humanos que comprobaban la teoría de algunos, tal vez que era muy tarde, porque a Dios le encanta hacer milagros cuando a la gente le parece que es tarde. Señor, despierta, que nos ahogamos, cuando ya el agua estaba entrando en el barco y no la podían sacar y el barco se estaba hundiendo. Señor, sálvanos. Cuando parecía que era muy tarde, Él calma la tormenta. Cuando parecía que ya no había manera de pedir pizza para 5,000 personas y alimentarlos, Jesús hace un milagro y multiplica los peces y los panes. Cuando parecía tarde, Dios hace milagros. Y entonces, en ese momento, cuando ya el cuerpo de Lázaro estaba hirviendo y ya se le estaba haciendo tarde, en la mente de los hombres era tarde, pero no en la mente de Jesús. Y entonces le están diciendo que por favor tuviera cuidado. Y dice el versículo 41. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo al Padre: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Desatarle y dejarle ir. Y Lázaro salió, y salió a la vida. Cuando Jesús llega, 4 cosas suceden. Y en 2 semanas vamos a hablar un poco más. Dice que Jesús oró por la multitud que había ahí. Vamos a hablar de la multitud. De paso, en 2 semanas hemos titulado el mensaje La multitud de Oasis. Vamos a hablar de lo que es ser parte de la multitud. Siempre había multitud, pero en ese momento la multitud ve como Jesús resucita a Lázaro. Cuando Jesús llega, ¿qué cosas suceden? Número 1, ¿hay qué? Salvación. Número 2, enseñanza. Y número 3, ¿qué ustedes creen? Vida. Amén. Cuando Jesús llega, devuelve la vida. Ahora, no simplemente es, como con María, no simplemente es salvarla de las piedras, de los golpes, sino salvación. Y cuando Jesús llega, devuelve la vida. Y no es simplemente que me sana las rodillas o me quita una enfermedad. Eso puede ser, es necesario para disfrutar algunos años aquí de la salvación que Dios me ha dado. Pero más que eso, devuelve una vida donde yo verdaderamente estoy viviendo, donde yo tengo razón de existir, donde yo tengo algo que decir al mundo, donde yo tengo una misión que cumplir, donde yo tengo satisfacción, donde yo me acuesto con satisfacción y me levanto con metas y con visión de hacer lo que Dios me llame a hacer. Y cuando Jesús llega, salva, instruye y devuelve la vida. Devuelve la vida. Y finalmente, lo último que yo he podido identificar a través de la vida de mi amiga María es que en el libro de Juan capítulo 12
en Juan capítulo 12, hay otro elemento. Y nosotros conocemos también esta historia. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado los muertos, de los muertos. Y le hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y aquí hay otra cosita que dice Juan que nadie le preguntó, pero él quiso decirlo para que usted lo supiera. Como cuando le dijo que Marta salió, pero María se quedó en la casa. Dice que ella se escondió y fue debajo de los pies de los hombres, ahí de que no la notaran. El deseo de la gente expanden esto para ungir a Jesús en secreto entre ella y Jesús. Pero entonces dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. La adoración de María salió del secreto y llenó toda la casa con el olor de la adoración de María a Jesús. Y no se pudo negar que allí había alguien adorando al Salvador. Y usted, cuando Jesús llega, y llega la salvación, y llega el aprendizaje, la enseñanza, y llega una nueva razón de vivir, una nueva vida en Cristo Jesús, entonces llega la oportunidad, número 4, ya no es algo que Dios hace, ya es algo que Dios me lleva a hacer. Llega el deseo de adoración. Llega el deseo de adorar. Y aunque usted quiera adorar a Dios íntimamente en privado, es inevitable que el perfume de tu adoración pueda adorne públicamente todos a tu alrededor. Y aunque María quería mantenerlo algo calmado, callado, el perfume llenó aquel lugar de Simón. Y ya no era el olor de la comida de Marta, que Marta estaba preparando. Ya no era el olor que los sirvientes de Simón habían dado a limpiar aquella casa. Ahora era el olor de la adoración de una que estaba agradecida por haber sido salva, instruida y vuelta a la vida. Y cuando Jesús llega la salvación, llega la enseñanza, llega una nueva vida y llega la oportunidad de adorar. Llega la oportunidad de adorar. 4 cosas importantes de qué pasa cuando llega Jesús. Podríamos terminar aquí. Es exactamente la hora de terminar. Algunos tienen hambre. Vamos a orar y vamos a cerrar. Los que quieran regresar a las 3:30. Los muchachos que salieron van a estar aquí de vuelta. Ahora, pero le voy a dar algo más. Le voy a dar un 5.º elemento de cuando llega Jesús. Gracias. Ese es mi maestro, mi mentor, así que lo que él dice, si él me da permiso, hay permiso. 5.º elemento, para que usted no se vaya con 4 solamente, tengamos 5. Jesús salva, instruye, devuelve la vida. Los primeros 3, Él los va haciendo en nosotros. Los va haciendo en nosotros. Los últimos 2 los causa en nosotros. Nos causa que le adoremos. Y hay algo más. No se preocupe, deje la Biblia ahí donde está. Para eso a mí me pagan. Yo se la voy a leer. Dame un ratito para yo leerle. Mire lo que dice. It's my pleasure to read to you. Dice que cuando Jesús murió y lo pusieron en el sepulcro, el domingo de mañana muy temprano María fue con otras mujeres a preparar el cuerpo, a seguir trabajando con el cuerpo de Jesús, y encontró que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Y salieron corriendo y fueron donde los discípulos y volvieron, y Pedro y Juan volvieron corriendo, y a Juan le gusta decir que él corría más rápido que Pedro y que él llegó primero. Pero él se atreve por no decir que
que era más tímido, que Pedro era más presentado y se metió al sepulcro. Y bueno, y todo el asunto sucede. Y no encuentran el cuerpo de Jesús. Y empiezan a rascarse la cabeza y se preguntan qué habrá pasado con el cuerpo de Jesús. Y los ángeles dicen, no, Él no está aquí. Ellos no saben, se van corriendo a ver qué está pasando. Pero no saben. Han oído una teoría de que Jesús ya no está ahí. Y vuelven corriendo. Y entonces dice el versículo 14 de Juan 20. Dice apenas... dice, los discípulos regresaron a su casa, versículo 10, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras María lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, le respondió. Y apenas dijo esto, y volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Porque aunque no sabía que era él, Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto. Yo iré por él. María, le dijo Jesús, en esa voz que María sabía reconocer. Y ella se volvió y exclamó, Rabí, que en arameo significa maestro, y se agarró de Jesús. Y agarró a Jesús. Y algunos hemos pensado que él le dijo, suéltame. Y algunas traducciones dicen, no me toques porque te han ido al Padre. Y algunas personas han pensado que Jesús le dijo que no lo tocara porque ahora él estaba completamente divino y ella era pecadora y no lo podía tocar porque lo iba a manchar. ¿Cómo iba a manchar a Jesús si había vencido la muerte y la cruz? ¿Tú te crees que una mujer arrepentida iba a manchar a Jesús? ¿What? Eso no tiene sentido. No, la Biblia dice que él dijo, suéltame. No fue que no lo tocó, es que se le echó arriba y lo agarró. Y lo apretó tanto que no lo quería soltar. Y Jesús dijo, aquí no subo al cielo nunca. Usted nunca ha llegado a la casa después de varios días de viaje y su esposa se le tiene arriba con un abrazo que usted no puede respirar. Y usted quisiera decir, suéltame, por lo menos un vasito de agua, lo que llego, me acomodo, pero se entiende el amor. Y ella se agarró de Jesús. Y él le dijo, suéltame. Entonces, dice, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y dile, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Paremos ahí. Y con esto vamos a terminar. 4, 5 cosas que suceden. Número 1, cuando llega Jesús, llega salvación. Número 2, cuando llega Jesús, recibimos enseñanza. Número 3, cuando llega Jesús, nos devuelve la vida. Y de ahí en adelante Jesús causa en mí que número 4, yo le adoro. Y número 5, dice, y María, versículo 18, y María fue a darle la noticia a los discípulos, he visto al Señor. Y les contaba lo que había dicho. El número 5, cuando Jesús llega y te salva, cuando Jesús llega y te enseña, cuando Jesús llega y te devuelve la vida, cuando Jesús llega y tú le adoras, lo único que tú puedes hacer es salir corriendo y contarle a alguien que yo he visto a Jesús, que Jesús resucitó. Es cierto, yo lo vi, está vivo. Y el primer evangelista registrado en la palabra de Dios, que le contó a otro ser humano que el plan de salvación había funcionado y que hace unas horas atrás el Salvador del mundo había resucitado de la muerte, fue la prostituta que vimos en Juan capítulo 8. Porque Dios camina contigo desde lo peor hasta lo más grande, a través de 5 pasos donde tu vida jamás va a ser igual. Y tendrás mucho que contar. Y esa mujer fue el primer evangelista en llegar a un ser humano, a hombres,
y decirle, el plan funcionó. Jesús resucitó. Y como diríamos bien boricuas, vamos para el cielo, P-A-L, para el cielo. Y nada más. Cuando Jesús llega, nosotros podemos llegar a la iglesia. Nosotros podemos llegar a la lección de escuela sabática, llegar a la matutina, llegar a una religión, llegar a un conocimiento, llegar a un pueblo, llegar a una congregación. Nosotros podemos llegar a cierto entendimiento, pero lo más importante es que Jesús llegue y que estos sucesos ocurran en tu vida, que tengas salvación, que seas un discípulo instruido a los pies de Jesús, que tengas una nueva razón de vivir, que tengas una razón para alabar y una historia que contar de cuán grande cosas Jesús ha hecho en tu vida. Jesús llegó a este lugar y yo no tengo duda de que Jesús ha llegado a tu vida. Y yo no tengo duda de que hoy tú puedes salir de aquí con un sabor maravilloso y un perfume hermoso de la presencia de Dios, de la presencia de Jesús. Salgamos de haber adorado y solo nos resta contar lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que ha sucedido. Vamos a estar en pie para orar. Querido Padre, gracias Señor, porque cuando Jesús llega, como dice el canto, todo se transforma. Gracias porque cuando Jesús llega, Señor, a pesar de lo difícil que podamos ser, a pesar de lo inmaduro, a pesar de los modelos mentales que podamos tener, de las ideas que podamos tener, Señor, gracias porque Jesús es el centro de toda teología, de todo entendimiento. Gracias porque Jesús trae con Él vida eterna y salvación. Gracias porque Él nos instruye en el mensaje de salvación, de gracia que viene del cielo, Señor. Gracias porque cuando Jesús llega, nuestra vida toma un nuevo sentido, una nueva dirección, un nuevo sabor. Gracias porque cuando Jesús llega, Señor, nuestros corazones se inspiran a adorarte. Y Señor, gracias porque tenemos razones para proclamar lo que has hecho por nosotros. Permite que esto no sea simplemente un sermón, que esto no sea simplemente una disertación de elementos interesantes que pueden ser atados bíblicamente. Permite, oh Dios, que hoy salgamos de este lugar con la claridad de la jornada a la cual tú nos has llamado, la experiencia en la cual nos encontramos y la oportunidad que tenemos de vivir por encima de cualquier otra vida en esta sociedad, una vida dirigida por nuestro Salvador. Oh Dios, como ministro del Evangelio, yo te ruego por toda persona que está presente en este lugar en esta tarde, por toda persona que todavía está viendo ahí a través de su computadora, de su iPad, de su teléfono, donde quiera que estén, y por toda persona que esté viendo este mensaje aún después de este día. Señor, que tu Espíritu descienda sobre ellos y que los milagros sucedidos en la vida de María sucedan en cada uno de nosotros hasta el día de tu venida. Gracias, Señor. Te adoramos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Dios les bendiga y que tengan un lindo y un feliz sábado. Vamos a esperar que los ancianos nos den los diáconos nos den la salida. Ellos nos van a ayudar a salir. Así que muchas gracias.